Ok, hola, buenas tardes o días según donde estén, desde donde nos sintonicen. El día de ayer a lo mejor me vieron aquí como anfitrión, como presentador. Hoy me toca hablar, más tarde me van a volver a ver como presentador. Aquí nos vamos a estar viendo. Lo que quiero hablar hoy es, bueno, hablar de la transición de mi equipo de cuando comenzamos a usar Volt hace como 3 años y el camino que hemos recorrido a cómo tenemos Volt en Kubernetes hoy mismo y cómo es ese ecosistema y esa combinación. Eso es más o menos cómo se veía nuestro despliegue hace aproximadamente 3 años. Nosotros estamos en Amazon, entonces nuestra VPC es la red. Teníamos Kubernetes, obviamente teníamos las cargas de trabajo corriendo, cada uno de los pods tenían su service account, que era su identidad, con eso se comunicaban y se autentificaban con Volt. Volt estaba corriendo fuera de Kubernetes, pero dentro de la misma VPC. En ese entonces la recomendación oficial de HashiCorp era correr Volt lo más aislado posible, idealmente en data center físico aislado de la nube, pero en ausencia de eso, pues poderlo correr fuera de ambientes multitenant o fuera de infraestructura multitenant. Entonces lo teníamos corriendo en instancias EC2. Después teníamos los cuadros de la izquierda representan el código que teníamos para gestionar Volt. Por un lado está la configuración de Volt en sí, y eso se dividía en dos. Uno era, pero no la configuración, sino el código para levantar los recursos de red, no de red, de nube, los balancers, instancias, security groups, etcétera. Y además está, por otro lado, también el código para la configuración del backend de Volt, ¿no? del API de Volt mismo. Roles, policies, etcétera. Y luego, por otro lado, tenemos también los secretos estáticos. Esos secretos estáticos lo tenemos en código. Suena un poco más de miedo que lo que en realidad es, y voy a mencionar un poco eso. Entonces, eso era propiedad del equipo de SRE, ¿no? En realidad, el equipo SRE también era responsable por Kubernetes y muchas otras cosas, pero para el scope de esta charla nos enfocamos en eso. Por un lado llegamos a tener una abstracción de la configuración por servicio. Teníamos que tener un aislamiento de tal manera que ciertos servicios solamente pudieran acceder a ciertos secretos en un path dentro de Volt, por lo cual teníamos que crear diferentes roles y diferentes policies para que cada servicio pudiera tener solamente acceso a esos secretos y no a los de los otros, ¿no? Entonces, llegamos a tener una abstracción en la que tenemos un módulo de Terraform que nosotros manteníamos, y desde el punto de vista de los equipos de desarrollo, solo tenían que agregar una nueva línea cuando querían agregar una nueva integración a Volt. Esta lista se pasaba como parámetro a un módulo de Terraform y creaba todos los roles, todos los policies, etc. Entonces, la interfaz en sí, desde el punto de vista de los usuarios o de los equipos de desarrollo, era muy sencilla porque era literalmente una línea, ¿no? Por otro lado, como mencioné, teníamos los secretos estáticos, y quiero andar un poquito en esto. La razón por la que terminamos con este patrón es porque en ese entonces, bueno, Volt, solamente el backend de Key Value, solamente existía la versión 1, entonces no había versiones de secretos. Y el UI, creo que era Volt 0.8, 0.9, no me acuerdo, pero era antes de que el UI de Volt estuviera en la versión open source. El UI era solo para Enterprise. Entonces, el manejo de agregar y modificar secretos era bastante complicado porque había que hacerlo por medio de command line. Si queríamos agregar una llave dentro del conjunto de secretos, había que exportarlo en JSON, modificarlo, volver a pasar el JSON, inyectarlo. Si alguien no sabía, podía borrar secretos, era algo complicado. Entonces, lo que terminamos haciendo es, con Terraform, teníamos ese secreto, por ejemplo, es un ejemplo que ven ahí. Ese secreto o ese string no es el secreto en sí, sino es un string encriptado con KMS. Lo encriptábamos offline con KMS, lo poníamos ahí como un data source y usando el provider de Amazon, y después un resource usando el provider de Volt, inyectaba ese secreto. Entonces, lo que pasaba era que al momento de correr Terraform desencriptaba el string y lo inyectaba a Volt como
como plain text y obviamente en Vault se almacenaba encriptado. Todo esto, por cuestiones de seguridad, era algo complicado tener un estado remoto con todos los secretos en plain text, pero lo que hicimos aquí es que terminamos usando el backend in-mem de Terraform. Es algo, no está tan documentado, pero es algo bastante útil. Lo que quiere decir que el estado remoto de Terraform solamente va a existir en memoria, solamente por la duración del Terraform plan o Terraform apply. Eso tenía dos beneficios para nosotros. Uno, que no poníamos secretos en texto plano en ningún sitio, pero además, cada vez que corríamos Terraform apply, Terraform inyectaba y creaba todos los secretos tal y como estaban definidos. Porque para Terraform todo era nuevo, porque no existía un estado. Entonces, las cosas se definían atómicamente tal cual estaban. Entonces, eso beneficiaba también el evitar borrar o modificar secretos. Bueno, con esas dos cosas que les acabo de explicar, podría parecer que teníamos todo resuelto o por lo menos de una manera muy avanzada y no había nada más que resolver. Entonces, se pueden preguntar qué es lo que estamos en realidad tratando de resolver. Bueno, la combinación del número de microservicios, que era bastante alta, teníamos... en ese momento teníamos, no recuerdo si eran 15, 20, una cosa así, pero ha aumentado el número de servicios. Y además, al momento que la última vez tenemos, no sé, 40, 45, pero además de eso no era tanto el número de microservicios, sino también era la cardinalidad que se generaba al multiplicar eso por el número de ambientes. Tenemos un modelo de despliegue, el cual es single tenant, es decir, un solo cliente está en un solo ambiente completo con un solo clúster de Kubernetes, bases de datos, Redshift, etcétera, por lo cual teníamos que mantener un clúster de Vault por cada uno de esos. Entonces, se imaginan 30, 35, 40 servicios por 10, 15, 20 ambientes y siempre creciendo, lo cual era algo complicado. Ahora, normalmente eso no sería tan complejo si tuviéramos algo de CI/CD, pero no teníamos CI/CD. Teníamos algo de CI/CD para aplicaciones. No estaba tan adoptado todavía. No teníamos prácticamente nada para infraestructura, por lo cual todo era a mano. Entonces, se imaginarán tener que correr Terraform Apply con la autenticación, haciendo copy-paste de tokens y montones de cosas en múltiples directorios. No era algo tan fácil. Entonces, y además, agregar un secreto, de pronto, el mismo secreto que teníamos que agregar en todos los entornos era hacer otra vez Terraform Apply 20 veces a mano, era algo complicado, ¿no? Además, el código en sí era propiedad colectiva porque, digamos, era como un open source interno. Cualquier desarrollador o dueño de infraestructura, etcétera, podía tener acceso a modificarlo, pero ahí terminaba la propiedad porque los recursos en sí eran propiedad del equipo de SRE. Por lo cual, si alguien podría agregar el mecanismo o la acción que tenía que tomar para agregar un servicio era solamente agregar la lista del parámetro de Terraform, pero fuera de eso, alguien más tenía que aprobar, alguien más tenía que hacer el merge, alguien más tenía que hacer el apply, etcétera. Entonces, no se sentía que fuera en realidad una propiedad colectiva. Pero además de eso, el Terraform, una de las desventajas que vemos en general, no solamente para este problema, es que Terraform provee configuración en un punto en el tiempo, en el sentido de que la única garantía que Terraform tiene es que va a sincronizar el estado o los recursos en el momento en que lo aplicas. No hay nada más que garantice que las cosas no van a cambiar entre Terraform, entre aplicaciones de Terraform. Todo eso se puede manejar a lo mejor con RBAC o con Policy, etcétera, pero Terraform en sí no lo provee. Entonces es algo que también queríamos mejorar. Antes de continuar, me presento yo. Bueno, como dijo Alex, soy Pato Arbizu. Soy de Monterrey, México. Tengo ya un tiempo acá. Como mencionó Alex, vivo en Nueva York. Tengo casi 10 años viviendo en Nueva York, un poco más viviendo fuera del país.
Se ha graduado del ITESM, mejor conocido como el TEC de Monterrey, en campus de mi ciudad, de Campus Monterrey. Trabajo como ingeniero del equipo de plataforma en ASAP. Somos una compañía que estamos en Nueva York, o por lo menos hace 8 o 9 meses estábamos basados en el World Trade Center. Seguimos teniendo la oficina ahí, pero no hemos podido ir. Les hablo un minuto de lo que hacemos en ASAP. Es una plataforma de interacción con clientes. Imagínense cuando tienen que hablar al banco, a la aerolínea, al proveedor de cable. La idea que queremos hacer es dar una plataforma para que en vez de tener que hablar por teléfono, podamos hacer la comunicación digital y asíncrona. Es decir, que se puede hacer por mensaje de texto, por aplicación, por email, etcétera, y poder darle eficiencia a los dos lados, ¿no? Que uno no tenga que estar en el teléfono esperando a la gente y que la gente no tenga que estar en el teléfono atendiendo solamente un cliente y poder hacer eficiencia de los dos lados. Además de eso, le agregamos como que el ingrediente especial de inteligencia, no es inteligencia artificial, sino le decimos inteligencia aumentada. Y quiere decir, no queremos reemplazar al humano, sino que queremos mejorar al humano y ayudarle a reducir la fricción de las tareas que tiene que hacer, que de pronto son repetitivas, que si alguien siempre quiere agregar HBO porque es la nueva temporada de tal show, o alguien quiere comprar el pay-per-view, etcétera. Entonces, poder automatizar esos procesos y solamente usar los humanos para tareas que los humanos son buenos. Hasta hace, no sé, son 3 o 4 meses en la empresa, en ASAP yo era conocido como el embajador no oficial de HashiCorp, porque para cualquier solución siempre era todo Vault, todo Consul, todo Terraform. Y hasta hace 3 o 4 meses, HashiCorp lanzó el programa oficial de embajadores de HashiCorp, en el cual me gané esta playera. Entonces ya pude quitar el no oficial de ahí. Bueno, continuamos la charla. Para tener el resto de la charla, no es necesario saber mucho de Kubernetes, pero quiero tocar en dos temas específicos de 2 puntos de extensión y 2 features de Kubernetes. Uno es el patrón operador o operator, ¿no? Kubernetes en sí es un controller gigante o muchos controllers que están corriendo loops y que hacen reconciliación de objetos o de definiciones a estados reales, ¿no? De una definición YAML a un binario o a una imagen de Docker o container de Docker. Entonces, el operator es un controller específico de reconciliación operando sobre objetos de tipo Custom Resource Definition. Estos Custom Resource Definition son objetos, es un tipo de objeto en Kubernetes y que es una estructura de datos arbitraria con cualquier número de campos y tipos, mapas, listas, etcétera, para representar objetos y estados deseados, ¿no? Entonces, con un Custom Resource Definition yo puedo definir un tipo casa, auto, bucket, DS3, etcétera, y ahí está la definición y la instancia en sí. Los controllers no se limitan a hablar solamente con el API de Kubernetes, tienen la ventaja de estar corriendo en Kubernetes y poder usar o hablar con el API de Kubernetes, pero es código Go, Python, etcétera, y puede hablar con APIs externos. Entonces, se pueden hacer combinaciones interesantes. Y una de las ventajas, mencionaba antes, y también en charlas anteriores mencionaban que el desvío de configuración, o lo que se le conoce el configuration drift, se reduce porque el controller está corriendo continuamente y, claro, es en momentos discretos el tiempo, no es algo literalmente continuo en el sentido matemático, pero es mucho más eficiente que un humano aplicando siempre Terraform Apply o incluso que un Jenkins o alguna cosa así, porque puede actuar con tiempo, con un cron, por ejemplo, o con eventos. Entonces, eso puede ayudar a reducir eso y a aplicar los cambios cuando tienen que ser. Es un feature de Kubernetes. El otro son los admission controllers. Los admission controllers son básicamente webhooks que interceptan los requests al API de Kubernetes, pero los interceptan antes de que se persistan, se almacenen en la capa de persistencia, por lo cual pueden actuar antes de que el kubelet o los controles de Kubernetes pongan los objetos donde deben ir. Entonces, hay 2 tipos. Están los validating webhooks, que básicamente pueden leer el payload o el request y lo rechazan
o lo aceptan y lo pasan al siguiente webhook en la línea. O los mutating webhooks que pueden inspeccionar y además modificar el contenido del request antes de almacenarlo o pasarlo al siguiente en la línea. Los usos principales son para imponer restricciones basadas en reglas, que si un request siempre tiene que tener un service account, o siempre tiene que tener cierto nombre, o solamente usar ciertos repos, o además para modificar configuración, inyectar en variables de ambiente, automáticamente poner sidecars, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los dos usos principales y en este caso ese es el segundo uso que usamos para este patrón. Bueno, ya hablé de Vault y de Kubernetes y de los problemas que teníamos y hacia dónde vamos. Entonces, la solución era claramente juntarlos a los dos. No había otra solución que consideramos porque Vault ya era lo que queríamos, ya estábamos acoplados con Vault. Kubernetes en ese momento ya estábamos poniendo el 100% de nuestras cargas de trabajo en Kubernetes, entonces era muy claro que era más fácil apostarle a esa combinación que buscar otra cosa. Bueno, Vault en Kubernetes, ¿qué es? O cómo se ve o qué quiere decir. Una de las principales metas al inicio era usar Kubernetes mismo, las mismas ventajas de Kubernetes como la plataforma de automatización. Como dije antes, no teníamos todavía CI/CD para infraestructura. Por ahí empezábamos a usar Spinnaker y Jenkins para aplicaciones, no daba mucho para infraestructura. CircleCI no era tanto porque el problema era la autenticación, etcétera. Entonces, Kubernetes mismo tiene su mismo sistema de RBAC, tiene sus mismos mecanismos y controles, entonces era muy claro que era más fácil hacerlo así. Los servicios, las aplicaciones del producto ya estaban usando la autenticación de Kubernetes desde antes, la autenticación con Vault de Kubernetes desde antes. Entonces, eso no cambiaba y esa era una de las ventajas que no cambiábamos la interfaz desde el cliente. Pero además, la idea principal es darle autonomía a los equipos de desarrollo. El no tener que esperar a que nos aprueben un PR, hacer el merge, hacer el apply, etcétera. Los equipos de desarrollo pueden poner sus definiciones y sus requerimientos en YAML, integrarlos en sus pipelines de deployment y todo se ejecuta. Y bueno, les voy a enseñar cómo terminó siendo el deployment, ¿no? Si se fijan ahora, todo el cuadro externo es Kubernetes. Digamos, es básicamente lo mismo a la VPC porque no teníamos nada fuera de Kubernetes, pero para que quepa mejor el dibujo, ¿no? Entonces, seguimos teniendo las cargas de trabajo con pods asociados con service accounts que hablan con un Vault, pero aquí es donde empezamos a mezclar las cosas y empieza lo interesante. Tenemos un operador de Vault que es, como repito, un controller corriendo dentro de Kubernetes que lee objetos de tipo Vault. En un momento voy a enseñar un ejemplo. Y eso es lo que crea los recursos de Vault dentro de Kubernetes. Entonces, antes Vault eran instancias EC2 levantadas con Terraform. Ahora son pods de Kubernetes levantados por el operator. Después está otro operator de configuración dinámica que asocia o reconcilia las service accounts con ciertas annotations que tienen que autenticarse con Vault. Entonces, reconfigura no Vault en sí, sino el objeto de Vault para automáticamente dar el permiso de autenticación y crear policies y roles, etc. Entonces, es otra cosa que reemplaza Vault, reemplaza Terraform, que no se tiene que ejecutar. Tenemos un par de webhooks, como mencioné, y tenemos el operador, un tercer operador, que es el que maneja los secretos estáticos. Entonces, por ahí sí es un patrón similar al Terraform antes, pero todo ejecutado con operators. Vamos a hablar de una cosa a la vez. Es la creación de Vault y los recursos de Vault, la configuración de autenticación y la asociación de identidades con permisos, el discovery, el saber dónde está Vault o cómo hablo con Vault, y la gestión de secretos, ¿no? Entonces, empezamos por el operador de Vault.
Decidimos usar, es un proyecto que se llama Bank Vaults de una compañía que se llama Banzai Cloud, que por cierto, me parece que ayer, antier, en KubeCon anunciaron que la adquirió Intel, creo, no me acuerdo, pero recién la iban a adquirir. Y es un operator, es un proyecto open source externo para manejar los clusters de Vault como recursos de Kubernetes. Como mencioné, los clusters de Vault ahora se definen como un objeto escrito en YAML, ¿no? Entonces, la idea es que esto nos permite reemplazar el código de Terraform que teníamos antes, tanto el conjunto de Terraform para los recursos de nube como para la configuración, en una definición única. O sea, es un solo YAML en el que podemos definir todo, o por lo menos casi toda la parte que no es dinámica. Entonces, no es necesario leer todo e entender todo ahí, pero ese es un ejemplo de cómo se ve un objeto de tipo Vault definido para este operator. Entonces, tenemos el tipo Vault, número de réplicas, qué versión o qué imagen quiero, si estoy corriendo con storage integrado de Raft, el volumen, policies, etcétera, ¿no? Entonces, la definición de esta es obviamente, no sé, 200, 300 líneas de YAML, pero es todo uno solo y es todo un solo objeto que tenemos que deployar a Vault, a Kubernetes, y el operator, delegamos las funciones al operator para que lo ejecute. Una cosa que me preguntaron cuando estaba haciendo esta presentación porque vi una versión de esta presentación en inglés en HashiConf hace un par de meses, me preguntaron que por qué no usar el chart de Helm oficial de HashiCorp para Vault. Y bueno, sí lo evaluamos y lo consideramos. El problema es el chart oficial nos sirve para el día cero, lo que se llama el día cero, y no el día cero de la ley, sino el día cero de ejecutar lo inicial para poder levantar los recursos. Y a lo mejor para el día uno, o sea, levantas un servicio para buscar un secreto y una integración así rápida, pero, o sea, eso ya tenemos una solución para eso, porque eso nos da, el chart nos da la infraestructura básica, levantar los pods, los servicios, métricas y otro tipo de cosas así, pero, a ver, lo teníamos con Terraform y no había necesidad de buscar otra solución para eso. Para lo que buscábamos de dar la automatización para el día 2 en adelante, es decir, cuando teníamos que integrar el servicio 2 al servicio 45, no nos era muy útil, porque, como digo, podíamos tener la creación y generación de la infraestructura, pero gestionar los roles y los policies y opciones de autenticación y todo eso, no lo teníamos. Lo podíamos volver a tener con Terraform, pero era dar un paso atrás porque íbamos a tener dos cosas separadas, no era posible definir todo en uno mismo. Entonces, por eso decidimos por el proyecto open source. Bueno, digamos, segunda parte de la mezcla aquí es un segundo operator, que es el que hace la conexión entre el service account y la definición de Vault. Entonces, este es un segundo operator, es un controller separado que modifica la configuración de Vault, es el objeto ese de CRD, dinámicamente basándose en ciertos annotations agregados a los objetos service account. Sí, ¿se recuerdan, como mencioné antes, las cargas de trabajo, o sea, los pods, tenían asociados service accounts, que es el concepto que Kubernetes tiene para la identidad. Detrás de cámaras es un token JWT firmado por la autoridad de Kubernetes, etcétera. Entonces, eso es lo que identifica al service account. Entonces, este operador asocia service account con su información a Vault para que Vault permita a aplicaciones con ese service account autenticarse a ciertos roles y tener ciertas policies. Aquí lo interesante es que este operador no habla directamente con Vault, sino que modifica el objeto CRD. Por lo tanto, este operador no tiene que autenticarse con Vault, sino que solamente modifica el objeto CRD y agrega los policies o los roles que tiene que cambiar, y es el operador de Vault el que hace las modificaciones. De tal manera que en vez de tener el backend de Vault o Vault en sí como la interfaz programática, se convierte el objeto de CRD en la programación, en la interfaz programática. Y bueno, además de eso, el comportamiento en runtime, como dije, no tuvo que cambiar porque las aplicaciones siguen teniendo la misma interfaz, el mismo código,
Entonces nada de esto tuvo que cambiar. Como dije, el operador no habla con Vault, sino que modifica el CRD. Entonces no hay necesidad de tener que agregar además autenticación al operator y que haya por ahí un race condition de que algo modifica y sobrescribe, etcétera, ¿no? Se ve más o menos así. Normalmente un service account tendría que tener solamente cuatro primeras líneas o 5 si es por ahí un namespace. Se le agrega una annotation. El prefijo es configurable, pero es autoconfigure true. Esto lo que va a hacer es le manda una señal al operator, este segundo operator de configuración dinámica, para hacer la modificación en Vault. Entonces, eso es todo lo que se necesita. Después de esto, la aplicación en runtime puede directamente hablar con Vault y configurarse y autenticarse sin que nadie tenga que hacer Terraform Apply, merge, etc. Entonces, es una de las ventajas. La tercera parte de esto son los mutating webhooks. Y repito, hay dos. Uno, ahorita toco el tema de cuáles son, pero la idea de los webhooks es reducir la complejidad del conocimiento que tienen que tener los equipos de desarrollo o los dueños de los servicios, eliminando superficie de configuración o lo que se llama el surface area. Hacer que los equipos no tengan que saber cuál es el hostname de Vault, cómo agregar autenticación, cuál es el volumen del certificado, etcétera, es reducir la interfaz a una o dos líneas de annotations y el evitar que los equipos de desarrollo tengan que hacer copy-paste de otro servicio que se parece al mío, le hago copy-paste, pero le cambio el nombre, o tiene este sidecar, copiarlo, etcétera. Entonces, evitar eso, ¿no? El no tener que, porque siempre el copy-paste obviamente le tiene que ser un humano y los humanos somos imperfectos y cometemos errores y no es ideal. Además de eso, una de las cosas que hacen los metering webhooks es que pueden inyectar un sidecar. El sidecar es el agente de Vault que puede hacer la autenticación en vez de que le tenga que hacer la aplicación o el servicio en sí. Entonces puede abstraer eso. El sistema es opcional y basado en annotations porque sabemos que, por ejemplo, los sidecars son medio controversiales porque gente que dice que sobrecarga, usan más memoria, no es necesario, etcétera. Entonces, decidimos hacerlo fácil pero opcional. Los equipos pueden elegir entre configurar explícitamente los servicios, haciendo el copy-paste o sabiendo lo que tienen que poner del hostname de Vault, del certificado, etcétera, o delegar la configuración a los webhooks para que los webhooks la hagan por ellos. Entonces, es un ejemplo de la autoinyección del agente de Vault en vez de tener que hacer o poner a mano, por ejemplo, como está a la derecha, el agente de Vault con la configuración y el template de esa configuración y el volumen, etcétera. Puedo yo poner esa annotation con el valor sidecar y un webhook al momento de hacer el scheduling lo inyecta. Algo similar con la configuración de Vault, del discovery de Vault, es yo puedo agregar ese annotation para decir configura específicamente este container dentro de mi template y aunque yo tenga las variables vacías o no las defina, en runtime o en schedule time, perdón, el webhook les va a inyectar con los valores que deben ser y los valores que el webhook ya sabe. Por último, la última parte de este diseño es el operator de los secretos. Este operator de KMS Vault es para gestionar los secretos estáticos otra vez como recursos de Kubernetes. Entonces hay un objeto CRD, un Custom Resource Definition de tipo KMS Vault Secret, que es el que va a manejar los secretos encriptados offline, deployados en Kubernetes como objetos de tipo KMS Vault Secret e inyectados a Vault. De esta manera se pueden almacenar en Git, Mercurial, Perforce, lo que tengan, de una manera segura porque no estamos grabando el secreto, sino estamos grabando la abstracción del secreto y el operator sabe hacer la desencripción y la inyección. De la misma manera que los otros operators, descubre los custom resources deployados en Kubernetes, desencripta los secretos en memoria, de tal manera que no los almacena en nada. Nunca existen
desencriptados fuera de memoria, porque cuando se almacenan en Git están encriptados. Cuando se inyectan a Kubernetes están encriptados, cuando se desencriptan el operator está solo en memoria, y cuando se inyectan a Vault viajan por TLS, y Vault los almacena encriptados. Entonces es bastante seguro. Es un ejemplo, y si recuerdan, se parece mucho al ejemplo que di de Terraformantes. Igual tengo yo el nombre de o el path donde quiero inyectar, si es KV versión 1, versión 2, y el conjunto de secretos. Obviamente, repito, eso no son el secreto en sí, sino es la encripción de KMS, y se inyectan en Vault de la manera que debe ser. Ahí llegamos, ahí quedamos, así fue como quedó la mezcla de todo, y es un sistema que está andando y está bien afinado y bien aceitado, porque todo está corriendo en conjunto. Antes de terminar, quiero dar una recomendación importante, que el almacenar secretos en Git o Mercurial, etcétera, debe ser una excepción. En nuestro caso, tomamos un riesgo, una decisión consciente de tenerlos así, porque nos da más ventajas que desventajas, pero aún el estar encriptados, el tenerlos en el historial de source control es un riesgo, ¿no? Vault tiene la opción de generar secretos dinámicos. Un gran porcentaje de nuestros secretos que teníamos o que tenemos en Vault son secretos que pueden ser generados dinámicamente, pero solamente no habíamos aprovechado las ventajas de Vault. Entonces, se pueden generar secretos de bases de datos, Consul, Rabbit, etcétera, de roles, de Amazon, Google Cloud, Azure, o certificados TLS, por ejemplo, incluso para que Vault sea el certificado de autoridad, la autoridad de certificados de Consul o de Istio para Service Mesh. O además, Vault también tiene el ecosistema de plugins para poder, para casos cuando son APIs privadas o casos especiales o ciertas operaciones que se tienen que hacer. Puede ser un plugin que no tiene que ser publicado, puede ser privado y corre solamente en el mismo ambiente, ¿no? Ya casi para cerrar, no eran de las metas principales cuando comenzamos, pero nos dimos cuenta que el poner Vault en Kubernetes nos abrió las puertas a potencial de muchas cosas, porque se facilitó la integración con el resto del ecosistema de Kubernetes. Por ejemplo, no sé si conozcan OPA, que es Open Policy Agent, es mi proyecto favorito en este momento del CNCF, que es un motor de reglas. Y en nuestro caso, por ejemplo, lo usamos para imponer reglas sobre secretos o configuración, cierto path, cierto nombre, etcétera, cosa que no podíamos hacer antes, o no era tan fácil hacerlo con Terraform. Monitoreo, métricas, notificaciones, etcétera, compromisos, y eso muchísimo más fácil. Vault ahora puede ser utilizado como certificado como autoridad de certificados para Service Mesh corriendo dentro de Kubernetes. Podemos gestionar el almacenamiento con Rook, OpenEDS, Longhorn, etcétera, cualquiera de esas tecnologías de almacenamiento. O en general, yo cada mes, cada par de semanas, entro a cncf.io para ver qué proyecto nuevo hubo. A mí me gusta experimentar, me gusta probar. Entonces corro un clúster de Kubernetes local y me gusta experimentar, ¿no? Como último, les dejo, sé que son bastantes links, les puedo dejar, van a tener acceso a esta presentación, les puedo dejar por ahí también en el chat de YouTube. Los primeros los primeros 3 son proyectos que directamente hablé, que son open source que estoy publicando. También están imágenes de Docker publicadas para procesadores ARM, por si quieren correr esto en un clúster de Kubernetes en Raspberry Pi, como este que tengo aquí. Lo pueden correr ahí también. El tercer link es un demo más o menos de esto, para que lo puedan correr localmente igual y experimenten un poco. Y el resto son otros proyectos que mencioné en la plática. Por mi parte es todo. Me pueden contactar ahí. En casi todas las plataformas mi nombre es Pato Arbizu, y con gusto podemos charlar y continuar la plática después de esto. Muchas gracias, y nos vemos más tarde cuando esté ahora en funciones de anfitrión, pero por ahora es todo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Pato. Gracias por tu presentación y también muchas gracias por ser ahora sí oficial embajador de HashiCorp. Gracias, Alex. Enseguida tenemos, gracias. Enseguida tenemos a Yolanda López.